¿Qué tal, muchachos? Buenos días. En esta ocasión quiero platicarles un poquito sobre lo que es la tabla periódica. La tabla periódica es como el resumen, es como un abecedario del lenguaje químico. Cuando yo era pequeño, era joven, nos hicieron que nos aprendiéramos toda la tabla periódica, 103 elementos en aquel momento, memorizándolo uno por uno. Pero actualmente yo creo que no es necesario ya. Podemos nosotros aprender de otra manera la tabla periódica. ¿Por qué es importante? Porque es un lenguaje químico. Si yo no sé cuál es el símbolo Na y qué significa Na, que en este caso es sodio, ¿cómo puedo aplicarlo en una fórmula? ¿Y cómo puedo hacer una reacción química si no sé la fórmula? Entonces, la tabla periódica es como el ABC para poder entender un poquito más las reacciones químicas. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la tabla periódica se divide en 4 grandes bloques. Así es como yo sugiero que se pueda aprender. El primer bloque es un bloque de esta forma. Es un bloque que tiene esta forma. A ese bloque se le llama bloque S. El segundo bloque que podemos tener, lo podemos encontrar aquí, de este lado. Ustedes pueden observar cualquier tabla periódica y tiene una forma como esta. A este le llamamos bloque P. El tercer bloque es un bloque que se encuentra aquí. Este bloque le llamamos bloque D. Y el último lo tenemos aquí, bloque F. De esta manera puedes irte orientando y puedes irte guiando cómo está estructurada la tabla periódica. Yo recomiendo que se aprendan la tabla periódica por grupos. ¿Por qué por grupos? Porque los elementos que se encuentran en un grupo tienen propiedades comunes. Entonces, cuando apliquemos esto en la nomenclatura, se nos va a facilitar comprender por qué ese elemento está trabajando de esa forma. Entonces, bueno, tú puedes hacer lo siguiente. Lo que normalmente se recomienda es aprenderse de acuerdo a los grupos. Por ejemplo, en el bloque S está dividido en dos grupos. Estos grupos, por ejemplo, se numeran o se identifican con un número arábigo del 1 al 18. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y aquí entramos al grupo 13, 14, 15, 16, 17 y finalmente el grupo 18. Entonces aquí sería el grupo 12, ¿verdad? 11, 10, etc. ¿Ok? Bueno, de esta forma es como podemos nosotros irlos ubicando. Bien, este grupo también está dividido de esta forma. Y así sucesivamente lo podemos ir dividiendo, ¿no? En grupos. Ok, lo mismo. También está así. Está dividido en grupos. Ok, fíjese bien. La estrategia que más se recomienda para aprender la tabla periódica es utilizar frases, ciertamente. Pero yo sugiero que sean frases de algún tema que a ti te gusta. No utilices frases de otra persona, que pues a él le gustó esta frase y está bonita, sí, pero no es a lo mejor lo que a mí me gusta. Si a ti te gusta el fútbol, apréndete las frases, pero con palabras que sean a tu gusto, con frases a lo mejor de fútbol. Si te gusta la yoga, bueno, frases que tengan que ver con la yoga. Si te gusta el rock, frases que tengan que ver con la música rock. Entonces vas buscando esa estrategia para aprenderte los elementos. Obviamente, antes se ocupaba la memorística como una estrategia. Hoy ya no es así. Hoy no necesariamente la memoria tiene que ser una estrategia para aprender. Sí es importante la memoria, definitivo. No podemos olvidarnos cuál es el número 1, cuál es el número 2 o el número 10. Definitivamente, la memoria sí es útil y es importante, pero no como estrategia de aprendizaje. O sea, yo puedo a lo mejor aprenderme una serie de 20 números, pero no como estrategia de aprendizaje. A lo mejor me los aprendo porque los voy a ocupar, porque los necesito, pero no como una estrategia de aprendizaje. Entonces, puedes utilizar frases de alguna temática que a ti te agrade, que a ti te guste, ¿no? Por ejemplo,
De esa manera, yo tengo aquí el hidrógeno, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Yo me los aprendí por grupo, de memoria, pero por grupo. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando un elemento se encuentra, por ejemplo, en el grupo 1 y se encuentra el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y francio, tienen algo en común, que en la última capa de su estructura electrónica, de su configuración, tienen un electrón. Todos estos elementos tienen un electrón en la última capa. Por eso es que están en el grupo 1. Obviamente, los elementos de la tabla periódica están ordenados por número atómico y también por masa. Originalmente, recuerden ustedes que Dmitri Mendeleev fue el químico ruso que estableció por primera vez un orden de acuerdo a las masas atómicas de los elementos, y es el, digamos, como que el más, el que le atinó, pues, ¿no? Bueno, por sus conocimientos, creó un orden que fue muy acertado, y hoy en día se confirma esa clasificación que él hizo, afortunadamente, ¿no? Incluso su visión fue tan grande y tan bonita que dejaba espacios, porque decía, es que aquí no se ha descubierto un elemento que tiene esta masa, entonces vamos a dejar el espacio, y lo dejaba. Y efectivamente, años después se descubría un elemento que coincidía con esa masa y se insertaba en la tabla periódica. Qué atinado fue, ¿no? Qué visión de química tenía él. Bueno, entonces en el caso del grupo 2, por ejemplo, tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Estos elementos que están en el grupo 2 tienen también una característica en común, que tienen 2 electrones en la última capa. Observen, entonces, si en la nomenclatura yo sé que el magnesio está en el grupo 2, ya sé que cuando haga la configuración electrónica voy a colocar 2 electrones en la última capa, porque está en el grupo 2. Es decir, memorizar la tabla periódica de esta manera va a tener una utilidad para poder ejercer la nomenclatura química. Por eso es importante aprenderse la tabla periódica en esta temática, obviamente, de la química inorgánica. Luego, incluso también en la química orgánica, por supuesto, nos sirve, ¿no? Luego, estos son los elementos de transición. Y después tenemos aquí el siguiente bloque, el bloque P, que también se caracteriza por contener a los no metales. Fíjate bien, si tú ves cualquier tabla periódica que todos tenemos acceso a ella, tenemos aquí una estructura, una escalerita, más bien, una escalerita, de esa manera, y separa los no metales de los metales. Por ejemplo, aquí tenemos el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo 14, sería el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Es decir, si observamos, por ejemplo, en este caso, estos son metales, los que están aquí abajo, son metales de este lado. Pero los que están aquí arriba, como el silicio, por ejemplo, pueden comportarse como metales, pero también pueden comportarse como no metales. Son anfóteros, así se les llama. Acá, por ejemplo, tenemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto. SN sería SN, ¿no? Antimonio. Bien, entonces, por ejemplo, en el grupo 16 tenemos uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos en la naturaleza, el oxígeno. Oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Y luego en el grupo 17 tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el ástato. Vean qué importante, por ejemplo, es saber dónde está el oxígeno. El oxígeno es uno de los elementos que reaccionan con todos los demás elementos y tiene unas características importantísimas para la nomenclatura y para las reacciones químicas. Por ejemplo, en el siguiente tema que vamos a ver, la nomenclatura de óxidos, obviamente el oxígeno es el actor principal de todas las reacciones de oxidación. Claro, no solamente se lleva a cabo el proceso de oxidación con oxígeno, también hay oxidación sin oxígeno, pero en la mayoría de los casos
El oxígeno es el actor principal y genera un proceso llamado oxidación. ¿Ok? Luego tenemos en el grupo 18, tenemos por ejemplo los gases nobles o raros, que sería el helio, el neón, neón, argón, criptón, xenón y radón. Aquí tenemos los gases nobles. También, por ejemplo, estos gases nobles, por estar en el grupo 18, tienen 8 electrones, excepto el helio, claro, que solo tiene 2 electrones, tienen 8 electrones en la última capa, lo que los hace elementos muy estables. No buscan combinarse con nadie, son muy estables estos elementos. Están con su última capa está completa, tiene 8 electrones. Bueno, el helio también tiene 2 electrones en su última capa, está completa, pero es la excepción en este caso a esta regla, ¿no? Bueno, y por último tenemos el bloque F. En el bloque F les voy a mencionar un elemento que normalmente antes, cuando yo estudiaba, no se consideraba, y hoy todo el mundo quisiera tener una muestrecita de ese elemento. ¿Cuál creen ustedes que es? El neodimio. El neodimio está aquí en el bloque F. Es un elemento que se está utilizando muchísimo en todas partes porque tiene propiedades magnéticas. Fíjate, dije propiedades magnéticas, no ferromagnéticas. Por eso la potencia que tiene el neodimio como magnetismo, como un metal magnético, es muy fuerte, muy fuerte. De hecho, en los discos duros, por ejemplo, tenemos el neodimio. Cuando formateas un disco duro, lo que hace que el campo magnético borra la información del disco duro por esa gran potencia que tiene el neodimio. Si tú un día tienes un disco duro por ahí que no sirva, desbarátalo, ábrelo y quítale los imanes de neodimio que tiene y vas a ver qué potentes son estos imanes. Ok, bueno muchachos, esto es una semblanza de la importancia que tiene la tabla periódica. No mencioné mucho los elementos de transición porque todos son metales y tienen exactamente las mismas características de manera general en la tabla periódica por su posición y por el periodo, que tampoco lo habíamos mencionado, por el periodo en que se encuentra. Recuerden que esto está dividido también en periodos. Más adelantito en la nomenclatura de óxidos vamos a ver la importancia que reviste los periodos. Muchas gracias.